Listo, compañeros. Entonces, pues vamos a estar viendo esta semana 3. Vamos a estar martes y jueves. Entonces, estamos en la semana 3. Esta semana nos vamos a dedicar a lo que es el formato 350. Formato 350. Ese formato es el que la DIAN ha establecido para declarar las retenciones en la fuente. ¿De quiénes? Pues de aquellos agentes retenedores y las autorretenciones que se hacen aquellos que han sido designados por la ley como autorretenedores, ¿ya? Tanto los que han sido pues por solicitud, que son aquellos autorretenedores generales, y los que son autorretenedores especiales, pues que han sido designados por la ley por cumplir los requisitos vistos en la clase anterior. ¿Listo? Aquellos que la ley pues les coloca pues esta calidad de autorretenedores especiales. ¿Listo? Entonces este va a ser el formato con el que se va a hacer esa declaración. ¿Listo? Tengan en cuenta, siempre pues les repito, que para los impuestos pues una cosa es declarar y otra cosa es pagar. ¿Listo? En este impuesto o este anticipo de impuestos pues no es la excepción. Acá existen dos formatos, el 350 para hacer todo el diligenciamiento y liquidación de lo que se debe declarar, y va a haber otro formato de pago. ¿Listo? Pues si no estoy mal, está enumerado como formato 490. ¿Sí? De pronto, pues si estoy equivocado, pues ahí les haré la claridad ahora pues seguido de la clase. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto, muchachos? De que en esta semana, pues para hoy, martes, vamos a estar viendo todos aquellos conceptos, ¿sí? Todos aquellos conceptos, toda aquella teoría que debemos tener en cuenta al momento de hacer el diligenciamiento del formato. Listo. Y ya para el día miércoles, para el día jueves, ya estaremos con el formato como tal. Ya estaremos haciendo un ejercicio. Recuerden que en legislación 1 diligenciamos por acá el formato 300, ¿ya? Realizando que un ejercicio pues de una empresa, ¿ya? Simulando unas transacciones. Entonces acá para el 350 vamos a hacer lo mismo, vamos a simular unas transacciones, ¿sí? Y con base a la información que nos generen esas transacciones, vamos a diligenciar el 350. ¿Qué ocurre en la vida real? En la vida real, cuando se va a hacer el diligenciamiento de estos formularios, pues el analista contable, el auxiliar contable, el contador, ¿a qué tiene que recurrir? Tiene que recurrir al software contable, tiene que recurrir, ¿sí?, al software contable, bajar los informes o los auxiliares de las cuentas requeridas para poder tener la información a la mano. ¿Listo? ¿Ya? Entonces eso, ya cuando en el momento que ustedes vieron software contable, me imagino que ya pues a esta altura, creo que la mayoría ya ha visto software contable, allá el profesor les mostraba de que después que se parametricen bien las cuentas, ¿sí? Por lo menos la 2365, después que se parametrice bien, en esa cuenta nos va a arrojar mes a mes qué valor pues corresponde a las retenciones efectuadas durante ese mes. ¿Listo? En el caso, pues cuando somos retenedores, ¿sí? Entonces yo les recuerdo que cuando somos retenedores, pues aquello que retenemos va a ser un pasivo para la empresa, va a ser un pasivo para nosotros, pues colocándonos en el lugar de que nosotros somos la empresa compradora, listo. Pero si nosotros somos una empresa que vende y nos retienen, ya, para nosotros es que nos retienen, ¿qué va a pasar? Pues nosotros, todas esas retenciones van a ser unos anticipos de impuestos que nosotros vamos a contabilizar en la cuenta 1355. Y miren que como existen, pues en transacciones comerciales de compra y venta, se pueden llegar a dar hasta 3 tipos de retenciones, ¿cierto? Retención a título de renta, retención en la fuente a título de IVA y retención a título de ICA. Listo, entonces para mí, que soy el retenido,
eso yo lo voy a contabilizar en la 1355. Y esa 1355 va a ser la misma cuenta para las tres retenciones. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Tiene que parametrizar un auxiliar diferente para cada una de ellas. Entonces tenemos 1355.15 para retenciones en la fuente a título de renta, 1355.17 para retenciones a título de IVA y 1355.18 para retenciones a título de industria y comercio. Pero ¿qué es lo que nos corresponde en esta semana hablar? Nos corresponde ya es colocarnos en los zapatos del retenedor. ¿Sí? Del retenedor cuando somos compradores con esa calidad de agentes retenedores o de autorretenedores cuando tenemos la calidad de autorretenedores en el momento que vendemos y en el momento que nos van a pagar, entonces ya no nos podrían retener, ¿cierto? Como vimos en la semana 2, sino que yo como autorretenedor, yo voy a decir, no señor, un momento, a mí no me pueden retener porque yo soy autorretenedor. ¿Listo? Entonces puedo ser autorretenedor general, pues porque solicité ante la DIAN cumpliendo aquellos 8 requisitos que mencionábamos, o si soy una empresa, ¿sí? Que estoy exonerada o exonerado, ¿sí? Una empresa que tiene la exoneración de pago de parafiscales y seguridad social. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a recaer sobre mí la obligación de retención especial, ¿ya? Y eso solamente va a recaer, ¿por qué? Porque soy una sociedad. Entonces, aquellas entidades sin ánimo de lucro pueden llegar a tener la exoneración de pago de parafiscales, pero no pueden ser autorretenedores especiales. Y eso pues ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Entonces es importante y es bastante vital que ustedes tengan en cuenta bien esos conceptos para lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Listo? Entonces este formato vamos a ver quiénes lo manejan, quiénes lo tramitan, en qué momento, cuándo, cómo. ¿Listo? Y cuál es la forma de cumplir con la obligación formal de declarar y pagar las retenciones efectuadas. ¿Listo? Entonces, pues vamos a ver las siguientes láminas y vamos a ir socializando y desglosando una a una. Como les dije al principio, si se les van dando algunas dudas, algunas preguntas, obviamente pues con respecto al tema y que no nos saque del contexto, ¿sí? Entonces podemos ir debatiéndolas y podemos ir resolviéndolas paso a paso. ¿Listo? Entonces tenemos acá la presentación para el día de hoy, legislación tributaria 2, Censa Montería, diligenciamiento del formato 350. Tutor Robert Hernández Sáenz, quien les habla. Entonces tenemos acá declaración de retención en la fuente, ¿sí? Como término general. A ver, ¿qué será eso? Dice que toda persona jurídica catalogada como agente de retención, ojo, toda persona jurídica, ¿sí? Como persona natural para ser agente de retención, pues eso sería en casos muy, muy especiales que ya pues la ley en otros apartes pues habla de ello. Pero por regla general, pues todos los agentes de retención pues son personas jurídicas que tienen esa calidad. Listo, debe presentar la declaración de retención en la fuente en la medida en que haya practicado retenciones en el mes respectivo. Yo les hago la claridad a ustedes. En la medida en que una empresa, en que una persona jurídica vaya realizando retenciones, asimismo debe ir pagándolas, debe ir reportándolas al Estado. Porque les recuerdo, mis amigos, que las retenciones que hacen las empresas no son de la empresa. Ese dinero pertenece al Estado. Es un anticipo del impuesto que deberá pagar el vendedor en su momento, solo que nosotros como agentes retenedores o agentes de retención, lo que hacemos es quitarle una pequeña porción y entregársela a la DIAN anticipadamente. Entonces, si el caso es en que hicimos una retención en la fuente a título de renta, ¿qué quiere decir? Que nosotros como compradores
le estamos entregando una pequeña porción a la DIAN de ese impuesto de renta que la empresa vendedora que me vendió a mí en su momento tendrá que declarar y pagar a la DIAN. ¿Listo? Entonces, esa empresa vendedora que me vendió a mí por ese ingreso que recibió por la compra que yo le estoy haciendo y por la que le hacen todos sus demás clientes, para el mes de marzo del año siguiente deberá declarar renta por el año fiscal en curso. En otras palabras, la empresa a la que yo le compré para marzo, en su debida fecha y en como lo estipula el calendario según su NIT, su dígito de verificación, para el mes de marzo del 2022 deberá estar declarando renta. ¿Pero de qué? De este año 2021. Pero ¿qué pasa? Que en todas las compras que yo le haga y que le hagan los demás clientes que sean, ojo, que sean agentes de retención, entonces, ¿qué pasará? Yo como comprador y todos aquellos compradores que sean agentes de retención, cada vez que le vayan a pagar a dicha empresa vendedora, le van a retener una porción, ¿sí? Le van a retener una porción de eso que deberían pagarle. ¿Con base a qué? Con base al valor de la compra antes de IVA. ¿Y cómo se sacará? Pues se sacará multiplicando la base por la tarifa, de acuerdo a la actividad que se esté dando, de acuerdo a lo que se esté dando, si es una compra, ¿sí? Si es una compra a declarante, si es una compra a no declarante, cada actividad tendrá una tarifa diferente. ¿Listo? Habrá una base de retención. Yo como comprador no le podré retener a todo el que yo quiera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habrá una base, que si esa base no se cumple, yo no podré hacer la retención. Listo, ya ustedes conocen la base. Para compra son 27 VT y para servicios son 4 VT. Para compra serían aproximadamente 980.000 y para servicio creo que son 145.000, si no estoy mal ahorita, las 4 VT a VT de 2021, que es 36.308. Entonces, ¿qué ocurre, compañero? Que ahí es vital que tengamos en cuenta lo que ya se vio la semana pasada. ¿Ya? ¿Sobre qué? Sobre la jerarquía en el momento de retener. ¿Ya? En el momento de retener. Pues lo que nos incumbe en esta semana es hablar sobre el diligenciamiento, ¿cierto? Ya se supone que para hacer el diligenciamiento ya hemos debido hacer unas retenciones de acuerdo a la ley, que las retenciones que tenemos contabilizadas son reales, ¿sí? Esas retenciones procedían legalmente. ¿Por qué? Porque se dio la condición de la jerarquía de regímenes, ¿sí? Porque yo soy porque yo soy agente de retención y soy gran contribuyente y al que le compré es responsable de IVA. Entonces, ¿qué? Yo le puedo retener a él. ¿Por qué concepto? Pues yo me voy a la tablita de la jerarquía y ahí veo por qué conceptos le puedo retener. Si le puedo retener por todos los 3 conceptos o solamente le puedo retener por 2 conceptos apenas. ¿Sí? Entonces ya ahí es de acuerdo a eso. Que eso ustedes lo pusieron muy, muy en práctica ahorita pues haciendo el taller que está para entregar esta semana. ¿Listo? Entonces, vamos a proseguir. Entonces, declaración de retención en la fuente. Dice, toda persona jurídica catalogada como agente de retención debe presentar. Ojo, debe. Ah, pero usted tiene la calidad de agente de retención, pero no presenta las retenciones. Grave. Eso da para eso, incluso eso puede generar hasta cárcel. ¿Ya? Solo que pues la persona antes de ir a la cárcel pues prefiere pagar la retención más la multa, más la sanción de la extemporaneidad. ¿Listo? Entonces esto pues es bastante agravante, ¿ya? Y puede tener repercusiones no tanto disciplinarias, sino que también puede, y pecuniarias, sino que puede tener incluso repercusiones de tipo penal. Como les dije, puede llevar a pena de privación de la libertad. Listo.
Entonces vamos a seguir. Dice que debe presentar la declaración de retención en la fuente en la medida en que se hayan practicado las retenciones en el respectivo mes. Listo, vamos a seguir con la siguiente. Nos dice acá esta diapositiva, contenido de las declaraciones de retención. ¿Quién dicta este contenido? Pues el artículo 606 del Estatuto Tributario. A ver, vamos con la compañera Eliana y que nos diga, nos lea acá el primer cuadrito que está en la parte superior. Eliana. Eliana, se desconectó. Bueno, a ver, vamos con Angie. Angie, por favor, vamos a socializar este flujograma que dice el contenido de la declaración de retención según el artículo 606 del Estatuto Tributario. Entonces nos comparten aquí los dos primeros cuadritos, el que está arriba, y vamos siguiendo las flechitas que están indicando, o sea, a la misma dirección de las manecillas del reloj. Contenido de la declaración de retención. El formulario debidamente identificación y ubicación del agente retenedor. El tercero. Discriminación de los valores Bueno, listo, Angie, vamos a dejarlo ahí. Tienes mala conexión. Listo. Estos tres primeros dice formulario debidamente diligenciado. Cierren los micrófonos. Entonces, este formulario no admite ningún espacio en blanco. Recuerden, les dije al principio, o creo que sí, al principio de la clase, que este formulario, pues en la actualidad, nosotros lo vamos a manejar acá manualmente, ¿sí? De hecho, pues lo tienen en la plataforma para que lo impriman en formato PDF y Excel, pero en la actualidad, pues ya pues por la modernidad y por todo el uso de la tecnología, pues cada contribuyente puede hacer su declaración pues desde su casa o desde su oficina, utilizando que el aplicativo Muisca de la DIAN, de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este formulario, como va a ser virtual, si ustedes han tenido experiencia llenando encuestas, cosas así, hay algunas encuestas que ustedes si no llenan los espacios que son obligatorios, pues no les deja seguir, ¿cierto? Entonces, este formulario de la DIAN en algunos momentos va a tener este tipo de comportamiento. Si las personas no diligencian completamente los datos, pues no van a poder seguir al siguiente paso. Entonces, eso es importante. Si se hace por la página, pues va a tener esta ayuda, ¿cierto? De que si no están diligenciados, pues el mismo formulario le va a decir. Pero anteriormente, pues estos formularios eran físicos, eran totalmente físicos. Los contadores y pues los auxiliares contables tenían que adquirirlos a través de puntos de ventas autorizados. Yo recuerdo que estos formularios, pues uno los debía comprar en los puntos de Servientrega, ¿ya? Y ese formulario, pues usted no podía comprar uno solo porque qué tal que lo dañara, ¿cierto? Entonces, normalmente pues se compraban dos para tener ahí uno de repuesto por si algo pasaba. Listo, entonces, luego de diligenciarlo a mano, la persona se dirigía a un banco, cualquier banco, todos los bancos tienen la obligación de recibir estos formularios, sea que la persona pues vaya a realizar pago o sea que de pronto la presentación en su momento pues sea en cero. Lo que normalmente ocurre en presentación de declaraciones en cero pues es la declaración de renta. Acá en el formulario 350 no es muy común que se presenten formularios 350 en cero.
Y si existe la posibilidad, ahorita más tarde vamos a ver solamente cuáles son los casos en que se da esto. Listo, entonces el segundo punto dice identificación y ubicación del agente retenedor. Ya son como datos básicos. La tercera dice discriminación de los valores que se debieron retener por los diferentes conceptos sometidos a retención en la fuente y la liquidación de sanciones cuando haya lugar. ¿Qué ocurre? Que muchas declaraciones de retención en la fuente quizás no son hechas en el tiempo establecido. Entonces, si no son en el tiempo establecido, ya esa declaración, por consiguiente, va a tener una sanción, ¿ya? Entonces, esa sanción se debe liquidar y se debe colocar allí en el formulario y se sumará al valor de las retenciones que se han debido presentar en su momento y que pues como no se presentaron, ahora pues se van a sumar a una sanción adicional. Listo. El siguiente punto dice firma de agente retenedor o de quien cumpla el deber formal de declarar. Entonces aquí el agente retenedor, quien va a firmar acá, pues va a ser la persona. Recuerden que esto es una persona jurídica, pero toda persona jurídica tiene un representante legal. Entonces acá esta firma de la que no habla este punto, firma de agente retenedor, sería la firma del representante legal. ¿Listo? El siguiente cuadro dice firma del revisor fiscal para los agentes retenedores obligados a llevar libros de contabilidad y que estén obligados a tener esta figura. Ojo, todas las empresas, todos los agentes retenedores no tienen la obligación de hacerlo. Este cuadro nos dice que son aquellos que están obligados a llevar libros de contabilidad. Ellos deberán tener un revisor fiscal. A ver, esta figura de revisor fiscal, ¿a qué se refiere? El revisor fiscal es aquel que aparte del contador, pues certifica de que la contabilidad en la empresa se está dando cumpliendo digamos que las normas normalmente aceptadas de la contabilidad. Pues en este momento, pues las normas generalmente aceptadas de la contabilidad son las normas que estableció la ley 1314, ¿ya? Que es la ley que habla sobre las NIF, sobre la implementación de las normas internacionales de la información financiera, ¿ya? Esa ley reemplazó pues la que venía llevando la normatividad general de la contabilidad, que era la ley 1429. Entonces, esta última ley dicta unos principios que no son negociables sobre los principios generales de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, este revisor debe ser el garante de que todo esto se haya dado de la manera correcta, ¿ya? Y le revisa el trabajo al contador, ¿ya? Entonces, pues tras que hay un contador que debe cumplir las normas, va a haber un revisor fiscal que va a revisar y se va a dar por enterado de que todo esté en regla. ¿Listo? Entonces, esta declaración pues no va a ser la excepción. Esta declaración va a tener la firma, pero ojo, solamente en esos casos en que la empresa o el agente de retención esté obligado a llevarlo, ¿ya? Si la empresa tiene revisor fiscal, debe ir firma de revisor fiscal. Si no está obligado a tener revisor, pues no va a tener la firma de revisor. No va a ser obligatorio que en todos los casos tenga la firma de revisor. O el siguiente punto dice, sí, dígame. La firma debe ser necesariamente una firma por escrita o puede ser una firma electrónica. Esa firma en la actualidad, como les dije al principio, como estos trámites, estas obligaciones formales se dan a través de la plataforma, tanto el contador como el revisor fiscal, pues ya previamente deben poseer la firma electrónica, que inclusive hasta los mismos contribuyentes, pues ya tienen firma electrónica. Antes de la pandemia solamente eran algunas personas, era muy escaso, solamente las grandes empresas. Hoy no.
Hoy ya pues por ahí el otro día le realicé actualización del RUT a un docente y ya hasta ellos tienen la facilidad de tener firma electrónica. ¿Listo? Entonces pues ya ahora la mayoría de los contribuyentes tienen la facilidad de tenerlo para poder hacer sus trámites virtualmente. ¿Ya? Entonces pues esta firma va a ser virtual. Esto es la validación de un código, no es de que van a firmar, no. O sea, se le llama firma porque hace las veces como si la persona estuviera de manera física implantando su firma como muestra de que está de acuerdo con lo que está allí, ¿ya? Pero en sí, acá en la parte virtual, la firma no es más que la confirmación de un código que manda la DIAN, que solamente la única persona que podría confirmar esto sería la persona involucrada en el momento en la firma, ya sea el contador, ya sea el revisor fiscal o ya sea pues la persona, el contribuyente, listo. Estas firmas digitales, pues en estos momentos en el sector financiero se están manejando también para lo que es las firmas de pagarés. Si ustedes tienen memoria y si han hecho ustedes ya negocios de bancos o sus papás, ustedes saben de que toda obligación financiera debe estar respaldada por un pagaré, ¿cierto? Por un título o valor que comprometa al acreedor o al deudor a pagar la deuda, ¿cierto? O a pagar dicho bien o servicio que le fue acreditado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora pues eso se venía dando, digamos que de una manera muy moderada. No todos tenían esta tecnología o tenían acceso a esto, pero ahora con lo de la pandemia, el aislamiento y todo el cuento de la cuarentena y esto, todas las empresas que manejan o tienen la utilización de estos documentos y que son necesarios para poder ellos hacer sus negocios, entonces han implementado la firma de pagaré digital o virtual, ¿ya? Y si no sé si usted de pronto lo ha hecho hasta el momento, pero firmar un pagaré virtual no es más que, pues, dar usted su correo o su número, o sea, obviamente, pues, previo a una autorización y ahí te le confirman vía mensaje de texto a su buzón de mensajes del teléfono, le confirman que si usted está de acuerdo con la obligación X, entonces por favor digite el código que le llega en ese momento a su buzón de correo, a su buzón de mensaje de texto. Y usted confirmando eso, te está dando aceptación a esa obligación. Entonces así ocurre, así pasa con la firma electrónica o virtual de acá de la DIAN. Listo, entonces ya eso aclara la pregunta del compañero. Seguimos acá. Dice firma del contador público, vinculado o no laboralmente. ¿Por qué dice vinculado o no? Porque en la actualidad y desde mucho tiempo atrás también se viene dando de que no todos los contadores que trabajan en las empresas están vinculados laboralmente. O sea, no todos tienen contrato laboral donde diga que son empleados de esa empresa, sino que en su mayoría, por no decir que en un 90%, en su mayoría, son personas que tienen contratos de prestación de servicio, ¿ya? No son empleados de la empresa, trabajan por prestación de servicio y solamente van 1 o 2 semanas una o 2 veces en la semana o a veces van una sola vez al mes, o sea, dependiendo de los movimientos de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que esta declaración 350, sea que no sea empleado o sea que lo sea, debe tener la firma del contador. Dice, ¿cuándo? Cuando el patrimonio bruto del responsable o agente retenedor en el último día del año gravable anterior o los ingresos brutos de dicho año superen las 100,000 VT. Entonces, ojo, va a llevar firma del contador, sea empleado o sea por prestación de servicio, ¿cuando qué? Cuando el patrimonio bruto de ese agente retenedor a 31 de diciembre del año anterior o los ingresos brutos de dicho año, o sea, los que van corriendo del año actual, sean superiores a 100,000 VT. Si se da cualquiera de esas dos condiciones, entonces debe ir la firma del contador.
y por ende, pues la del revisor fiscal para aquellos que sean obligados a llevar libro. ¿Listo? ¿Qué sigue acá? Sigue el nombre completo y número de matrícula del contador público o revisor fiscal que firme la declaración. Entonces, el número de matrícula no va a ser más que el código que tiene la tarjeta profesional del contador. ¿Listo? Ese número es diferente al número de cédula de la persona. El número de cédula va a ser su número de identificación como ciudadano, pero esa tarjeta profesional pues va a contener un número especial que lo identifica a él como contador. ¿Listo? Esta libreta o esta matrícula, pues esto es pedido por la Junta Central de Contadores, que es el máximo ente rector para reglamentar todos los actos de los profesionales de la contaduría pública. ¿Listo? Y es este el ente que hace toda la parte también de investigación, ¿sí? De imponer sanciones, de imponer llamados de atención o de hacer suspensiones parciales, temporales o suspensiones definitivas de esta matrícula o de esta tarjeta profesional. ¿Listo? Entonces, ellos la expiden y ellos la quitan o la eliminan o la suspenden, ¿cierto? En aquellos casos donde se le compruebe a un contador que actuó en contra de ¿qué? De las normas y de las reglas establecidas para el debido procedimiento pues, de un contador público, ¿sí? Actuó en contra de la debida forma en cómo este profesional debía llevar su profesión, ¿ya? Entonces, pues, pasa eso. Entonces, para esta declaración 350 debe tener nombre completo y número de matrícula. ¿Listo? Ese número de matrícula va precedido por unas letras. Entonces, pues ya en otra clase, pues les voy a mostrar un ejemplo. Y pues llegamos acá, a donde comenzamos, ¿cierto? De que, pues, revisando todo esto, pues, se concluye de que todo este formulario debe estar debidamente diligenciado. ¿Listo? No debe faltarle nada. Nosotros, para efectos pedagógicos, vamos a estar trabajando con un formulario físico. ¿Ya? Ese formulario físico ustedes lo van a encontrar en la plataforma y para el día miércoles yo les voy a agradecer que si es posible ustedes ya lo tengan impreso para que ustedes lo diligencien manualmente. ¿Por qué? Porque yo lo voy a estar diligenciando acá virtualmente con el Excel y de pronto a ustedes les va a quedar difícil estar viendo en el celular lo que yo hago y al mismo tiempo diligenciarlo, ¿ya? O si de pronto tiene portátil, pues también le va a quedar difícil. ¿Listo? Entonces yo le agradezco mucho que si tiene la posibilidad de imprimirlo, pues sería mucho mejor. Recuerden, está en la plataforma en la semana número 3. Semana 3, diligenciamiento de formato 350. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, algún comentario, algún concepto? ¿Todo bien? Listo, bueno, vamos a seguir. Vamos a proseguir. La siguiente. Muchachos, dice periodo de declaraciones de retención en la fuente. A ver, ¿en qué periodo? Listo, yo quiero antes de que veamos el periodo de las declaraciones de retefuente, que ustedes me digan, a ver, cuando estuvimos allá en legislación 1, que ustedes me ayuden a recordar el periodo de la presentación del impuesto de IVA. A ver, ¿el IVA en qué periodicidad se presenta? ¿Qué me puede decir? A ver, se gana una nota de seguimiento. Si recuerdan el IVA. El IVA las empresas lo recaudan, ¿cierto? ¿Cuándo qué? ¿Cuando compran o cuando venden? Los responsables de IVA. Cuando venden, ¿no? Cuando venden, claro. Cuando yo vendo, yo genero IVA. Cuando yo compro, pues ese IVA es descontable. Entonces, cuando yo vendo, yo genero.
¿Qué hago? Que de todo lo que yo vendo, obviamente, si está grabado, yo voy a cobrar un IVA. Ese IVA yo lo guardo, ¿cierto? Yo lo guardo en mis cuentas y yo lo contabilizo en una cuenta estipulada, 2408, y yo soy libre de que esa 2408 yo le puedo poner los auxiliares que yo quiera en mi empresa, porque recuerden, la 2408 es una cuenta de auxiliar abierto. ¿Qué quiere decir auxiliar abierto? Que yo puedo parametrizarla como yo quiera, como yo tenga la necesidad de parametrizarla. Cuando digo parametrizarla es el modo en que yo voy a usar los auxiliares, cómo yo voy a clasificar. Listo, entonces como yo vendo, yo genero IVA. Entonces cuando yo genero IVA y yo le cobro IVA a todos mis compradores, yo vengo y guardo ese dinero. ¿Qué pasa? Que de acuerdo a mi tipo de empresa, yo ese IVA tengo que pagarlo al Estado, ¿cierto? ¿A nombre de quién? A nombre de la DIAN. Tengo que declararlo y pagarlo. Entonces, ¿cuál va a ser la periodicidad en que yo debería pagar ese IVA de acuerdo al tipo de empresa que yo soy? ¿Cada cuántos meses? A ver. Bimestral y cuatrimestral, ¿no, profe? Sí, claro. Entonces, la periodicidad sería bimestral, cuatrimestral y anual en algunos casos. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Que la retención no es más que un anticipo de esos impuestos, ¿ya? De esos impuestos. Entonces, yo que vendo, yo declararía ese IVA por muy temprano bimestral, cada 2 meses. ¿Qué pasa? Que el que me retiene a mí, lo que retuvo, va a tener que pagarlo. Y entonces, ¿en qué periodicidad? Eso es lo que quiero que veamos ahora. Que mientras el impuesto como tal, de donde sale la retención, tiene una periodicidad, la retención o el que retiene debe pagar esa retención en una periodicidad diferente a la que yo estoy pagando el impuesto. ¿Listo? El ejemplo que les di ahora rato, un comprador le retiene a un vendedor por concepto de ¿qué? De renta. Ese vendedor, ¿cuándo deberá pagar la periodicidad de pago de la declaración de renta? A ver, ¿cuál es la periodicidad de pago? ¿Cada cuánto se paga? ¿Cada cuánto, compañero? ¿Cuántas veces en el año? A ver. ¿Qué han leído ustedes? ¿Qué han escuchado? ¿Qué les dijeron en contabilidad 1, 2, en todo esto, en tributaria 1? ¿Cada cuánto las empresas declaran renta? Cada año, ¿no? Cada año, exactamente. La periodicidad será anual y será mes vencido. Pero ¿qué pasa? Que esa empresa que vende va a declarar esa renta de acuerdo a todos los ingresos que generó en el año vencido. O sea, en otras palabras, la empresa B, que es la vendedora, declarará renta en el 2022 ¿de qué? De todos sus ingresos generados en el 2021. Pero ¿qué ocurre? Que el comprador, que es el que le retiene a esa empresa B, por concepto de renta, va a manejar otra periodicidad para declarar esas retenciones que le hizo a esa empresa por concepto de renta. ¿Ya? Entonces miren que el impuesto es una cosa y ese impuesto pues está a cargo pues de quien deba pagarlo, ¿cierto? Pero la retención por concepto de ese impuesto que la practica quien, el agente retenedor, ¿cierto? En este caso el comprador va a tener una periodicidad diferente. Entonces acá dice que la declaración de retención en la fuente, la empresa la deberá presentar cada mes. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si yo soy agente retenedor, ¿cuántas veces en el año debo presentar declaración y pago de retención en la fuente? Siempre y cuando todos los meses yo tenga retenciones hechas. ¿Cuántas veces voy a presentar en el año? 12 veces, ¿no? 12 veces, sí, señor. 12 veces. ¿Por qué? Porque será mensual. Listo. Y dice, y en ella se incluirán las retenciones que se hayan practicado en el respectivo periodo. ¿Cuál es el respectivo periodo? El mes inmediatamente anterior. Entonces, la declaración de retención en la fuente es el pago que se hace de todo lo que yo retuve en el mes inmediatamente anterior.
Entonces, vamos a suponer que nosotros, los presentes acá, el docente con los estudiantes, tenemos la empresa ventas, la empresa multiventas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos los dueños de la empresa multiventas. La empresa multiventa, agente retenedor, va a practicar retenciones en el mes de junio, desde el 1 hasta el 30 de junio. ¿Qué va a ocurrir? Que multiventas, todas las retenciones que realice, ¿sí?, en este periodo del 1 al 30 de junio, va a tener un día determinado en el calendario tributario para reportar todas esas retenciones que hizo en el mes de junio. Y así sucesivamente, todas las retenciones que practique en julio, del 1 al 31, entonces tendrá un día en el mes de agosto estipulado para la declaración y pago de esas retenciones que hizo en el mes de julio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el mes van a ser ¿cuánto? 12 pagos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en febrero de 2021 tendrá que pagar lo que retuvo en enero, ¿cierto? Pero en enero del 2022 estaría pagando lo que retuvo en diciembre del 2021. Entonces, por eso en el año se le presentan 12 declaraciones y pagos de retenciones. Ojo, siempre y cuando hayan habido retenciones, siempre y cuando hayan habido montos retenidos. ¿Listo? Entonces hay que hacer esa salvedad porque ahora pues con la pandemia o en muchos casos especiales las empresas dejan de operar incluso por un mes o por periodos más largos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si una empresa no hace compras y al no hacer compras no hace pagos y al no hacer pagos no hace retenciones, pues obviamente no va a tener valores que declarar y pagar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la periodicidad de las declaraciones de retención en la fuente? Mensual. ¿Listo? ¿Te queda claro? ¿Queda claro o no queda claro? Sí, instructor. Sí, profesor, queda claro. Entonces, dice acá como última anotación, dice, si en determinado mes, lo que ya les había dicho, no se practicaron retenciones, no es necesario presentar la declaración de renta. ¿Listo? No es necesario presentarla. Entonces, vamos a seguir con la siguiente lámina. Y la siguiente lámina, pues nos muestra de una manera ya más estructurada y de hecho, pues con un peso jurídico, porque está establecido, ¿sí?, a través del artículo 1.6.1.13.2.23 del Decreto Único Tributario, que es la fuente del derecho tributario. ¿Sí? Dice Decreto 1625 del 2016, dice sustituido en su momento por el artículo 1 del decreto 1680, ¿sí? Ahí derogó y dice que el del 17 de diciembre de 2020, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que cada año cambian, digamos que a través de un decreto, lo que hacen es actualizar, ¿qué? Esto que están viendo ustedes aquí en pantalla. O sea, lo que hacen con un decreto, ¿sí?, hacer un pequeño cambio en la actualización del calendario tributario. Entonces dice que en el 1680 del 17 de diciembre, o sea, tienen que hacerlo en diciembre porque ya hasta que se mete enero del siguiente año. Entonces señala que las retenciones y autorretenciones, ojo, las retenciones ¿de quiénes? De los agentes retenedores. Y los autorretenedores que hacen retenciones a ellos mismos, ¿cierto? Se autorretienen en la fuente correspondientes al año gravable 2021, ¿ya? Eso aplica para 2021. Deben ser presentadas y pagadas de forma mensual, mes vencido. O sea, lo de enero se paga en febrero, lo de febrero se paga en marzo, lo de marzo se paga en abril y así sucesivamente. Siguiendo los siguientes pasos según el último dígito del NIT. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra empresa multimarcas, sí, así era que se llamaba. Nuestra empresa multimarca, ¿sí?, la empresa que nosotros tenemos, el profesor con los estudiantes, tenemos una empresa. Entonces, esa empresa, compañeros,
tiene un dígito, tiene un NIT que es el 980 450 611 raya 6. Listo. Entonces, después de la raya, el número que está después de la raya viene siendo el dígito de verificación. ¿Ya? Viene siendo el dígito de verificación. Entonces, de acuerdo a ese dígito, ¿sí? Ojo, el último dígito del NIT va a ser el que es conocido comúnmente como dígito de verificación, que es el después de la raya. Entonces, multimarca tiene como último dígito de verificación 6, ¿cierto? Entonces, multimarcas, las declaraciones las retenciones, perdón, que realice ahora en junio, de 1 a 30 de junio, ¿para qué día del julio tendrá plazo máximo para declarar y pagar? Según la tabla. Al 15 ¿Al 15 de qué? de julio. 15 de julio, sí, señorita. No se miren, compañeros, ¿sí ven acá la flechita? ¿Sí ven la flechita? ¿Sí? Sí, profe. Instructor. Bueno, miren que aquí está el dígito de verificación, ¿cierto? Aquí dice que el 6. Entonces, como ya todos estos meses están vencidos, ¿cierto? Ya pasó febrero, que en febrero se declaró lo de enero, en marzo se declaró lo de febrero, en abril se declaró lo de marzo y así sucesivamente. Entonces, aquí en el 15 de julio, perdón, 15 de julio, vamos a declarar y pagar lo que se haya retenido en el mes de junio. ¿Listo? Entonces, este cuadrito es muy importante en las labores de los auxiliares contables y del área tributaria de las empresas, porque este va a ser la guía. ¿Para qué? Para declarar las retenciones efectuadas, tanto para los agentes de retención como para los autorretenedores. Ojo, este cuadro aplica para las dos figuras. Recuerden que hay unos agentes retenedores que son cuando son compradores, ¿cierto? Se actúa como agente retenedor cuando se compra. Y hay unos agentes de autorretención cuando se es vendedor y se tiene la calidad de autorretenedor. Entonces a usted le van a retener y usted dice, no, señor, un momentico, que yo me retengo yo mismo. ¿Ya? ¿Listo? Entonces usted coge internamente, hace un cruce con dos cuentas, que eso ya lo vimos. Y eso están ustedes fresquitos en eso porque hubo un taller de autorretención donde cogen una cuenta del activo y la cruzan con una cuenta del pasivo. ¿Listo? Y ahí se autorretiene. Entonces, esto aplica para el retenedor y para el autorretenedor. Este cuadrito es vital. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? No de que usted va a esperar el 15, no. Si usted lo puede hacer antes, perfecto. Sino que esto dice que el 15 es el último día. ¿Ya? Es el día máximo, o sea, el plazo máximo para hacerlo. Listo. Si la contabilidad, si la organización de la empresa, si el efectivo manejo de la información lo permite y ya para el día 4 o 5 se tiene ya todo contabilizado lo de junio y se tiene acceso a la información y se tiene claridad real de cuáles fueron las compras, cuáles compras estaban sujetas a retención o autorretención, cuántos fueron los montos base y cuántos fueron los valores retenidos, hágale, pueden diligenciar el formato 350. ¿Listo? Entonces ya esto va a depender mucho de la empresa. Los que aquí estén presentes y han manejado ya software contable y han sido auxiliares contables o asistentes contables o han trabajado en empresas donde hay áreas contables cercanas a ustedes pues quizás en algún momento han sido testigos de que pues la contabilidad pues hoy en las empresas no están contabilizando las cosas que ocurrieron hoy, ¿cierto? Ni mucho menos las de ayer, ¿sí? Dependiendo del flujo de información, hay empresas que siempre llevan una semana o 15 días de atraso. Y casi siempre, pues, están terminando de contabilizar el mes inmediatamente anterior. ¿A qué? A 10 del mes, ¿sí? Al día 10 de julio están terminando junio. Al 10 de agosto están terminando julio y así sucesivamente. ¿Ya? Todo es de acuerdo al flujo de información que maneje la empresa, ¿ya? Al catálogo de cuenta que maneje, o sea, todas las operaciones
que esta empresa realice. ¿Ya? Entonces, pues en la vida real las cosas son así, para que ustedes tengan conocimiento de que la contabilidad pues no se puede llevar, o sea, no se puede llevar al día, no porque no se quiera, sino porque el tiempo no da. ¿Sí? Y porque pues todas las operaciones deben ser facturadas, a veces las facturas no están todas enseguida, a veces la empresa compra algo y no le elaboran la factura ese mismo día, sino al día siguiente o a los 2 días o cuando llega el pedido, ya es que llega la factura con el pedido. Entonces, en ese momento es que van a contabilizar entonces la compra y así. O sea, hay muchos factores que le impiden a la empresa pues llevar una contabilidad en tiempo real, porque la verdad es que no se podría llevar a menos que manejara simplemente un solo proveedor y le facturara en línea, ¿ya? Sino que si la empresa pues maneja varios proveedores, varios clientes, ¿sí? Tiene relaciones con muchas empresas, pues ya ahí sí los tiempos van a variar. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda con este cronograma o con lo anterior? ¿Alguna pregunta? No, ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a seguir. Lo importante es que les vaya quedando claro porque en la medida que tengan claro esto, pues nos vamos a desenvolver bien ahora que vayamos a diligenciar el formato 350. Vamos a seguir. Y acá pues la presentación pues nos aborda con una pregunta. Dice, ¿quiénes presentan la declaración de retención en la fuente? Ya, parecería una pregunta pues bastante obvia, pero es de mucho cuidado. O sea, tenemos que ver bien pues qué dice la norma. Dice todas aquellas personas o empresas que tengan la calidad de agente de retención, ¿ya? De agente de retención en la fuente deben presentar la respectiva declaración. ¿Quiénes también la presentan? Pues aquellos que tengan la calidad de autorretenedores, ¿ya? Van a hacer esta presentación también. No solamente los agentes de retención, sino también los autorretenedores. ¿Por qué? Porque como ellos autorretuvieron, ellos deben presentar. Ya ellos como agentes, como sujetos pasivos, se convierten también en ¿qué? En agentes de retención al mismo tiempo. Entonces dice que tengan la calidad de agente de retención en la fuente, debe presentar las respectivas declaraciones en la cual se deben relacionar todas las retenciones en la fuente que se le hayan practicado a título del impuesto de renta e impuesto a las ventas. Ahí en esa declaración de impuesto de retención en la fuente también se declaran las retenciones que hace la empresa al momento que paga honorarios. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que la empresa en algunos momentos necesita los servicios de profesionales como abogados o contadores, ¿cierto? Entonces, si el contador no es empleado, sino que es por contratación o prestación de servicio, esto sería un honorario, ¿cierto? Entonces, al ser una persona natural o al ser una persona jurídica, va a tener un porcentaje de retención diferente. A esa persona le van a hacer una retención de lo que se le está pagando por su servicio y ese valor retenido también se sumará con las retenciones que se han hecho a título de renta y a título de venta, de impuesto a las ventas. ¿Qué pasa, muchachos? Ustedes me dirán, bueno, ¿y el impuesto y las retenciones a título de ICA qué? Entonces, ¿qué pasa? El formato 350 solamente se plantea para la declaración y pago de las retenciones de los impuestos nacionales. El 350 es para los impuestos nacionales, las retenciones a los impuestos nacionales. ¿Cuáles son esos impuestos nacionales? La declaración de renta, o sea, el impuesto de renta y el impuesto a las ventas. El impuesto de industria y comercio es un impuesto local. Y las retenciones que se hagan por este concepto deberán ser pagadas al ente territorial designado, ¿ya? En el caso acá de Montería, pues a la alcaldía de Montería, ¿ya? Con el formato y la normatividad establecida para cada municipio. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? La declaración de retención en la fuente solamente aplica ¿para qué?
para los impuestos nacionales. Listo. Acá se van a declarar esas retenciones que se hayan hecho a título de renta y a título de IVA. Las que son a título de industria y comercio, llamada RTICA, estas no se relacionan acá en el 350. Listo, entonces queda claro eso. ¿Sí queda claro? Sí, instructor. Sí, profesor. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a seguir. Y ya ahí sabemos quiénes presentan la declaración. Listo. Miren que acá de manera didáctica les traigo un formato 350 que aquí no se ve totalmente claro, pero les voy a compartir aquí un Excel ahorita para que lo vean lo más claro posible. Acá en su parte de pronto más llamativa es el código que tiene. Y este código es única y exclusivamente para este tipo de declaración, ¿cierto? Entonces, acá en la DIAN se ha establecido que cada formulario tiene un código diferente, ¿ya? O sea, que este formulario no va a servir para nada más, sino para la declaración de retenciones en la fuente. ¿Listo? No vamos a ver acá que esto sirva para declarar IVA, que esto sirva para declarar impuesto al patrimonio, que esto sirva para declarar impuesto de renta. No, el 350 es para retención, declaración de retenciones en la fuente. Listo. Entonces hago claridad con esto porque cuando usted como auxiliar contable o pues más adelante cuando ya usted sea un contador y usted vaya a diligenciar en la página virtual de la DIAN, en el portal, usted se va a encontrar una serie de formularios. Ya, a medida de que vaya viendo la necesidad de usarlo, así va viendo pues digamos que la variedad que existen. Listo, entonces este debe ser buscado entre todos esos formularios como el 350. Tiene ese código para que sea bastante identificable con respecto a los demás. Y acá, pues como el 300, ¿se acuerdan? Va a tener un encabezado, que ese encabezado pues va a tener el año, va a tener el periodo, ¿sí? El periodo que se está declarando. Por lo menos si nosotros vamos a declarar el mes de junio, ¿qué periodo tendríamos que colocar aquí en estas casillas, en estas dos casillas? ¿Qué periodo sería junio? A ver. Sí, es mensual, instructor. Sí, señor. ¿Se acuerdan? Periodo sexto, ¿no? 06. Ya, entonces sería 06. Listo. Recuerden que la declaración es mensual. Allá, pues, si allá en el IVA se acuerdan que cuando el periodo, la empresa tenía periodos de declaración de IVA bimensual, entonces, ¿qué pasaba? Si yo estaba declarando mayo y junio, ahí yo tenía que revisar dentro de los bimestres que tiene el año, a ver mayo y junio, qué bimestre era. Listo. Entonces ya ahí yo no tenía 12 periodos, ya ahí yo iba a tener a 6 periodos. Acá en la declaración de retención en la fuente yo tengo 12 periodos, o sea, 12 meses. Acá no se junta un mes con otro. En cambio, allá en el IVA sí. En el IVA, si era mensual, si era bimensual, yo iba a tener 6 periodos. ¿Ya? Y si estaba declarando un ejemplo allá en el del IVA, yo iba a declarar septiembre, octubre. ¿Qué periodo tendría que colocar? A ver, una mujer que me diga. Allá en la declaración del 300, era declaración bimestral. Y ya yo sé que si es bimestral, entonces en el año tengo 6 bimestres. Y yo iba a hacer la declaración del bimestre septiembre-octubre. ¿Qué bimestre sería ese? ¿Qué periodo sería ese? Para yo colocar aquí en estas casillas, en esta casilla que me habla de periodo. A ver, la que me diga le pongo una nota de seguimiento. A ver, ¿quién me está hablando? Angie, ajá, ¿qué bimestre sería, Angie? El 7. Septiembre, octubre.
¿El qué? El 7. El 7. El 8, el 8. ¿Cómo así que el 8? ¿Cuántos bimestres tiene el año? 6. Ah, Ajá, ¿y bien. cómo así que el 8 entonces? Ya perdió la oportunidad, Angie. Vamos con otra estudiante. 6 bimestres tiene el año. En la declaración del IVA para una empresa cuya periodicidad sea bimestral, ¿cierto? Entonces, si esa empresa va a declarar es bimestre, septiembre, octubre, aquí en estas casillas donde dice periodo, ¿qué periodo debería colocar esa empresa? Septiembre, octubre, ¿qué bimestre sería? El 5, profe. Al 5. ¿Quién me habló? Angie. Angie. Bueno, listo, Angie, muchas gracias. El 5, sí, señor, porque es septiembre, septiembre, octubre. Ya noviembre, diciembre sería el sexto. ¿Ya? Listo, entonces acá en la declaración de retención, acá es mensual. ¿Qué quiere decir? Que acá cada mes corresponde a un periodo diferente. Y cada mes acá coincide con el número de cómo se ubica el mes en el año, ¿cierto? Entonces, si yo voy a declarar junio, junio es el mes 6 del año, entonces el periodo sería 06. ¿Listo? Acá sería el año 2021. Acá se coloca el código de la seccional, que para Montería, acá la seccional Córdoba es 12, y acá los datos del contribuyente. Si es una persona natural, se coloca nombre y apellido, y si es una persona jurídica, acá se coloca razón social. Listo, que es como aparece registrado en el RUT. Y acá pues se empieza a hacer todo el procedimiento de colocar los valores requeridos. Les voy a mostrar acá el formato. Yo lo tengo acá en estos momentos. Les voy a mostrar el formato. Un formato acá didáctico que se baja por internet. Listo, este es el formato. Sí, lo están viendo en pantalla. Sí. Sí, dice decir, debe decir taxativamente declaración mensual de retención en la fuente. Listo, aquí en la página debe botar un número diferente, o sea, un número que va a ser un número consecutivo interno de la DIAN, que si yo hago esa declaración y usted la hace, pues cada formato, tanto el mío de mi empresa como el suyo de su empresa, va a tener un número diferente. Listo, va a tener un número diferente. Acá están los datos básicos de los que le hablé, ¿sí? Listo. Si es una corrección, entonces se utiliza el código 25 y se coloca el número del formulario que se va a corregir. Pero si es una presentación normal, pues se hace la presentación normal. Ya, listo. O sea, el mismo formulario sirve para hacer correcciones de pronto de declaraciones que se hicieron mal hechas. Ya, pues ya sé otro tema ya un poco más profundo. Y acá pues ya se empieza a hacer todo lo que es colocar los datos, que eso ya sí lo vamos a ver para el día jueves. Vamos a estar viendo ya ese paso a paso. Listo. Se lo quería mostrar aquí para que ustedes se relacionen, se familiaricen con él. Igual lo pueden encontrar también en la plataforma, ¿oyeron? Lo pueden descargar y lo pueden imprimir para que lo tengan físico. ¿Listo? ¿Qué otra cosa les podría decir sobre él? Pues no, nada. Acá, cuando vimos allá lo que debía tener diligenciado, todo debe coincidir con lo que tiene acá. Mire que acá en el pie de página tiene el espacio para el total pagado, tiene código de representación, tiene firma del declarante o quien lo representa, ¿sí? Contador o revisor, ¿sí? Número de tarjeta profesional, y ya este espacio ya es exclusivo para la DIAN. En el caso cuando era presentado ante las entidades bancarias, aquí le colocaban un código de /1, ¿ya? Tanto al que quedaba en el banco como a la copia que uno se traía para la oficina.
Ya le quedaba un código de barra, que ese código de barra pues iba a coincidir pues con todos los datos relacionados con el contribuyente. Y eso daba fe de que sí fue presentado. ¿Listo? Y acá pues colocan un sello también, el sello de la entidad recaudadora. Pues los bancos, todos sin excepción, tienen la obligación de recibir pagos de impuestos. Listo. Ahora con lo de la virtualidad, pues ya le ha bajado bastante esa responsabilidad. O sea, ya son muy pocos los casos en que las personas acuden a los bancos para hacer la presentación y pago de los impuestos. Ojo, la gente, aunque no tenga que pagar en algunas veces, igual deben ir al banco a hacer la presentación. Si no tiene firma virtual, firma digital. Si la tiene, pues normal. Yo a un cliente que tengo que le hago declaración de renta, ahora el último año, como lo de la pandemia que les comenté, entonces se le creó la firma virtual y no fue necesario que el hombre llevara el formato de la declaración de renta al banco. Pero cuando no la tenía, entonces yo como contador y usted como contador, cuando sea contador, si hay un impuesto que aunque esté en cero, deba presentarse, ¿sí? Porque la persona no tiene firma virtual, hay que ser muy directo y muy claro con el contribuyente. Vea, usted no debe pagar nada porque usted, pues, tiene saldo a favor, porque usted, todos sus ingresos, pues, no dieron para pago de impuestos, pero debe presentarlo. Entonces, ¿qué pasó en muchas ocasiones? A muchas personas le hacían la declaración de renta, o sea que es un tema diferente a esto de la retención, le hacían la declaración de renta como personas naturales, le generaban el formato, ¿sí? Requerido como persona natural, y acá saldo a pagar era cero, ¿cierto? Cuando la persona veía que aquí decía cero, decían, no tengo nada que pagar. Entonces el contador le entregaba el documento y si de pronto no era suficientemente claro con él, el contribuyente cogía el formulario y lo metía ya en su armario o debajo de la cama. Y vamos a ver que llegaba la fecha de hacer la declaración y el contribuyente no hacía la declaración, teniéndola hecha ya con anticipación. Solamente lo único que faltaba era que él la llevara al banco y que el banco dijera, listo, señor contribuyente, le recibimos su declaración y la vamos a mandar para la DIAN. Y le colocaran aquí un sello, un código de barra y un sello y una firma. ¿Qué pasaba? Que esas personas, al cabo de unos meses, les llegaba un requerimiento de la DIAN diciéndole, señorita contribuyente Angie Paola, usted debía declarar impuesto a la renta para el día 17 de agosto y no lo hizo. Entonces, ¿qué pasaba? Angie venía y decía, pero si yo le dije al contador y el contador me hizo eso y me dijo que no tenía impuesto a cargo o no tenía impuesto que pagar porque aquí me daba cero. O sea, lo que obvió Angie como contribuyente era que aunque tuviera esto en cero, le tocaba declarar. Entonces, por eso yo les hago énfasis en estos dos conceptos. Declarar y pagar son conceptos diferentes. Muchas veces se declara, pero no se paga. Angie, ¿qué tenía? Que declarar, aunque no tuviera que pagar. Mucha gente declara y al mismo tiempo paga. ¿Por qué? Porque si tiene impuesto a cargo, ¿ya? Sí le genera impuesto a cargo, ¿ya? Entonces ellos hacen los dos procedimientos, declaran y pagan. Entonces, para aquel que no debe pagar, por lo menos debe cumplir el primer paso, que es declarar, que es ir allá al banco y decir, mire, yo recibí unos ingresos, pero a pesar de recibir esos ingresos, no tuve saldo a cargo, ¿ya? O sea, mi impuesto a pagar fue cero. Entonces, ¿qué pasó? Que Angie, por no haber llevado eso a la fecha máxima establecida, entonces ya se hace acreedora a una multa o una sanción, que en el caso mínimo, son 10 VT. Para este año, la VT son 36.308, ¿cierto? Entonces serían que 360.800 la multa mínima, ¿ya? La multa mínima que se podría, y más de que si entonces la persona le llega el requerimiento y ya lleva muchos días y muchos meses
sin haber hecho la declaración, entonces ya le cobran intereses moratorios, ¿sí? La multa por extemporaneidad, o sea, todo lo que tenga, ya ahí el analista o el asesor tributario ya ahí tendrá que estudiar el caso y mirar la manera en que el contribuyente pague lo más mínimo posible, pero como mínimo, deberá pagar la multa mínima, la sanción mínima. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Eso, ojo, no se me confunda. Eso en el caso de la declaración de renta. Que la declaración de renta sí hay que presentarla, aunque sea en cero. Acá en el caso de las declaraciones de retención en la fuente, ya está más que claro que cuando la empresa no realice compras que a las que haya que hacerle retención, ¿sí? Que haya dado caso a retenciones y que no haya retenido en el mes, obviamente no tendrá por qué declarar y pagar porque no hizo ninguna retención. ¿Listo? Solamente se presentarán declaraciones de retenciones en la fuente en cero o con pago parcial en algunos casos excepcionales que ahorita vamos a ver cuáles son esas excepciones. ¿Listo? Pero mientras no haya retenido nada y no cumpla con las excepciones, no debe hacer presentación ni pago de declaraciones en cero o con pagos parciales. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No, profe. Listo. Vamos a seguir entonces. Dice acá una pregunta. ¿Se puede presentar la declaración de retención en cero? Entonces, lo que yo le he comentado ahora rato, ¿cierto? Porque de pronto, al hecho pues, de yo comentarles de que si no hay retención, no tiene por qué presentarse, pues surge la pregunta, el interrogante. Entonces, dice acá que el artículo 606 del Estatuto Tributario, en su parágrafo 2, señala que las declaraciones de retenciones en la fuente no se deben presentar en periodos en los que no se haya realizado operaciones sujetas a retención. Listo, eso está claro, eso lo dice el 606 del Estatuto Tributario en su parágrafo 2. Pero ¿qué ocurre? Dice que por consiguiente no se deben presentar declaraciones de retenciones en cero, es decir, cuando el respectivo mes no se practicaron retenciones. Vamos a la siguiente lámina y vamos a encontrar unas excepciones. Dice, se pueden presentar declaraciones de retenciones sin pago. Entonces ya eso es algo diferente. Dice, por la regla general no se pueden presentar sin pago. Es decir, que obligatoriamente se debe hacer el pago de las retenciones declaradas. Entonces ya estoy aquí a lo contrario. ¿Qué pasa? Sí hubieron retenciones. En junio sí hubieron retenciones. Sí se practicó retenciones. Sí, en las compras que se hicieron hubieron algunas que tenían base y que por tener base se le aplicaron dichas tarifas. Y al aplicarles dichas tarifas hubieron unos valores que se retuvieron. Y ustedes saben que todo lo que se retiene no es de la empresa, se retiene momentáneamente. ¿Para qué? Para posteriormente hacer el pago o el reporte del dinero a la DIAN. Pero ¿qué pasó? Que muy a pesar que se hizo la retención, la empresa vino por ligereza o por no quedar mal, vino y declaró. Y declaró en cero, porque pensó que era mejor hacerlo a no hacerlo. Era mejor hacerlo en cero que no hacerlo, de pronto sin ningún otro valor, porque no tenía claro, tenía la contabilidad atrasada, qué sé yo, o sea, muchos factores. Pero dice que al no hacer el pago total de la declaración de retención, no tendrá efecto legal. La empresa puede hacer la declaración y quizás el sistema hasta se la podrá tomar. Pero ¿qué pasa? Que al no hacer el pago total de la declaración, porque una no pagó o si pagó, no pagó la totalidad de lo que debería pagar, dice que no tendrá efecto legal. O sea, no quedará como presentada. Dice, sin embargo, hay dos excepciones a esa regla general.
donde se permite que una declaración se presente sin pago total. Entonces vamos a ver cuáles son esas excepciones. ¿Listo? Estas excepciones que existen no son situaciones que se den deliberadamente o por error, ya, sino que son situaciones que se hacen cuando la empresa tiene la seguridad para poder hacerlo. Vamos a ver cuáles son. Dice, casos en que se puede presentar la declaración de retención, dar 2 millones, no pagó 2 millones, sino que pagó 1. Un ejemplo. Retuvo 2 millones y obviamente debía reportar 2 millones. Pero ¿qué pasó? Hizo la declaración y pagó solamente uno de los dos. Vamos a ver en qué caso se puede hacer eso. Dice, aunque la regla general llama como ineficaces a las declaraciones de retención en las que en la declaración de retención en las fuentes presentadas sin pago total, la ley establece dos excepciones que permiten presentar las declaraciones sin pago total sin que se afecte la eficacia. Ojo, este término de eficacia se le otorga a la declaración de retención cuando está debidamente presentada. ¿Listo? O sea, es eficaz, o sea, no tiene problema, no tiene ningún error. Entonces, dice que, vamos a retomar aquí, dice, permite presentar la declaración sin pago total sin que se afecte la eficacia de la declaración. Es decir, que esta sigue siendo válida. Entonces, vamos a ver, para que eso se dé, qué debe ocurrir. Entonces, miren, casos en que se puede presentar la declaración de retención sin pago total. Entonces, son dos, ¿cierto? El primero, contribuyentes con saldo a favor. ¿Qué ocurre? Que hay muchos casos en que los contribuyentes tienen saldos a favor por estos conceptos. ¿Por qué? Porque en algunos momentos cuando le hacen retenciones a ellos, ya, le hacen retenciones a ellos como agente retenedor, pueden ser sujetos a retención también, ¿cierto? Por alguien del mismo régimen o por alguien con un régimen superior. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienen saldos a favor, de pronto porque le practicaron mal una retención o le practicaron de más, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que esto puede generar saldos a favor. Cuando la empresa tiene seguro, tiene la total seguridad que tiene esos saldos a favor, dice que en el artículo 580, raya 1, el Estatuto Tributario, en el inciso segundo, señala que los contribuyentes que tengan un saldo a favor que sea como mínimo, ojo, deben tener esta condición, que sea como mínimo 2 veces superior a la retención declarada y que sea susceptible de compensar con esas retenciones, pueden presentar la declaración de retención sin pago, cumpliendo las siguientes condiciones. Listo, la empresa tiene la seguridad que tiene ese saldo a favor. Como tiene la seguridad, entonces puede presentar la declaración de retención sin pago, pero para eso debe tener estas condiciones. Primero, el saldo a favor se debió haber generado antes de la presentación de la declaración de retención en la fuente. Es más que obvio, ¿cierto? Que si yo voy a presentar una declaración en cero, pues por obvias razones ese saldo a favor ya debe estar claro antes de yo presentarla. No debe ser un saldo a favor que me informen luego de la presentación. ¿Ya? Entonces ese saldo a favor, si yo voy a presentar la declaración de junio, ahora en los primeros días de julio, por lo menos ya yo desde mayo debo saber que ese valor yo lo tengo a favor. ¿Listo? Entonces eso es claro allí. Ese saldo debo tenerlo antes de la presentación, no después, porque si es después, no es ningún saldo a favor. Podrá ser un saldo a favor, pero posterior a la presentación, debe ser anterior. Listo. Entonces yo para poder compensar con la DIAN eso que está ya a favor mío, obviamente ya debe existir ese saldo a favor con anterioridad. Porque ¿cómo le voy a decir? Ven acá, voy a presentar esto en cero y el otro mes voy a tener un saldo a favor. No tiene lógica, ¿cierto? Debo tenerlo ya constituido con anticipación ese saldo a favor. 2. El saldo a favor debe ser de por lo menos 2 veces las retenciones a pagar. Eso está ahí en
en el párrafo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que si la declaración de retención a pagar, un ejemplo práctico, es de 1.000.000 de pesos, yo debo tener por lo mínimo ¿cuánto en saldo a favor? Por favor, es una pregunta. A ver, si mi declaración de retención es de 1.000.000 de pesos y yo quiero tomar esta figura de contribuyente saldo a favor, el saldo a favor que debe tener mi empresa debe ser por lo menos de ¿cuánto? Millones, profe, ¿no? De 2 millones, ¿no? 2 millones, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, 2.000.000. Dice que debe ser por lo menos. Puede ser de 2 o más. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Tercero, la solicitud de compensación del saldo a favor con las retenciones declaradas debe ser presentado dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la declaración. O sea, debe ser presentado durante los 6 meses. Después de los 6 meses, pues ya no se podrá hacer. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta, eso es bastante claro ahí. La solicitud de compensación, o sea, que yo quiera compensar el saldo a favor contra el valor que debo pagar como declaración de retención. Listo, entonces para que se tengan en cuenta, no es que después de 8 meses, no, esa declaración que yo presenté en cero era porque yo la quería cruzar con un saldo a favor. Listo, y vamos a ver que esa declaración es de por allá, estamos en junio, ¿cierto? Esa declaración de retenciones de por allá de junio del año pasado. Entonces, quiere decir que ya tenemos que como mínimo 11, 12 meses, ya, desde esa declaración. Entonces, ahí dice taxativamente la solicitud de compensación del saldo a favor con retenciones declaradas se debe presentar dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la declaración. Listo, entonces no puede ser superior el tiempo. Dice acá que tiene mucha relación, que se puede presentar en cero o pago parcial a través de ¿qué? De que haya una compensación de las retenciones en la fuente. Dice, para que la declaración de retención en la fuente no pierda su validez y eficacia, la solicitud de compensación se debe presentar dentro de los 6 meses siguientes de la presentación de la respectiva declaración, como señala el inciso tercero del artículo 580-1. Dice, como no hay garantía de que la DIAN no rechazará la solicitud de compensación, seguramente es mejor evitar incurrir en esta figura. Entonces, como no hay garantía de que eso le den, digamos, que vía libre o confirmación, entonces dice que es mejor evitar esta figura, pues el costo de la sanción o la extemporaneidad se genera en el caso de un rechazo de la DIAN. Si la DIAN llega a rechazar esa solicitud de compensación, entonces esa declaración que se presentó sin pago total, entonces sería catalogada como una declaración que no tuvo la eficacia. Y como no tuvo la eficacia, entonces se acarrearía sobre ella una sanción por extemporaneidad. Y dice acá el texto que se genera en un caso de rechazo de la DIAN y puede ser de una cuantía importante. O sea, puede ser de un dinero importante que es mejor no arriesgarse. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si la empresa, pues obviamente con la ayuda de su asesor tributario, de su contador, de su administrador, no tiene la seguridad, la certeza de que ese saldo a favor exista, ni el valor sea lo necesariamente bueno o suficiente para poder cubrir esa declaración de retención sin pago total, entonces es mejor abstenerse de eso y poder solicitar de pronto ese saldo a favor a través de otros medios. ¿Listo? Sino que mejor que juiciosamente todos los meses se haga la declaración de dichas retenciones efectuadas. ¿Listo? Solo que acá, por temas académicos, pues se les muestra a ustedes las excepciones y todo lo que la norma contempla, ¿cierto? Pero que en la realidad de la vida, del transcurrir de los negocios, pues las empresas se acogen más
a las cosas seguras, ¿cierto? A lo que es fijo y a lo que no pueda generar problemas futuros para la empresa. ¿Listo? Solo que esto pues se les comenta pues para que vean que si hay alguna excepción. Listo, muchachos, ¿tienen alguna duda hasta acá? Si no, pues para darle algunas recomendaciones finales que trae acá el material en cuanto a la declaración de retenciones en la fuente. ¿No? Bueno, listo, vamos a concluir acá con unas recomendaciones, ¿sí? Con esto terminamos la clase en los términos acá pues del material y seguido a esto pues vamos a hacer la verificación de la asistencia, que es muy importante. Entonces vamos a terminar acá con unas recomendaciones. Entonces, les pido el favor, vamos, acá tenemos en estos momentos conectados aproximadamente que tenemos conectados ¿a quiénes? Tenemos conectados a 6 estudiantes. Tenemos a Andrés, tenemos a Andrés Felipe Miranda, Andrés Felipe Sánchez, Ana Hoyos, tenemos a Delphi, tenemos a Angie y tenemos a Eliana. Vamos acá a la presentación. Vamos a la presentación, que ahora se me perdió. Vamos a la presentación. Permítame. Entonces, de estas 6 personas, va a quedar uno sin recomendación. Entonces, por favor, comenzamos por Eliana. Primera recomendación. Eliana. Diga, profe. Eliana, vamos a leer la primera recomendación. Ya, pero se ve borroso. ¿Ves Ya. borroso? Sí, no sé si soy yo. Bueno, ya iré a acerco. Bueno, cuando el agente retenedor tenga sus sucursales o agencias, deberá presentar la declaración mensual de retenciones en forma consolidada. Listo, muchas gracias. ¿Qué quiere decir eso? Que si nuestra empresa tiene sucursales, ¿sí? O sea, tiene varios puntos de venta o agencias, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener que consolidar toda la información contable para hacer una sola declaración de retenciones. Listo. Entonces, miren que el hecho de poder consolidar eso, por eso es que la DIAN coloca un plazo aquí, digamos que un poquito holgado en este calendario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mientras se consolidan todas esas contabilidades en una sola, entonces puede ocurrir, pues puede pasar mucho tiempo, ¿ya? Entonces por eso ocurre eso. Entonces sí les queda bien claro que mientras la empresa de nosotros, la empresa que tengamos, pues como agentes retenedores, tenga sucursales o agencias, deberá presentar la declaración mensual de retención en forma consolidada. ¿Qué va a decir? ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser solamente una declaración. O sea, no van a presentar una declaración cada punto de venta o cada agencia o cada sucursal, sino que yo acá, desde la oficina principal, como contador, voy a solicitar a todas las agencias y sucursales que por favor retroalimenten la información contable para poder sacar un solo valor. ¿Listo? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Listo. Entonces, miren, la siguiente es totalmente diferente a esta. Dice, para el caso de las entidades de derecho público diferentes a las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta, se podrá presentar una declaración por cada oficina retenedora, ¿ya? Entonces, en este caso, las entidades de derecho público sí podrán presentar una declaración por cada oficina, o sea, de manera independiente. ¿Listo? Tercero,
en los periodos en los cuales no se haya realizado operaciones sujetas a retención en la fuente, no es obligatoria la presentación de la declaración. Eso lo vimos desde el principio y es bastante claro. Si en junio no retuve, en julio no declaro. En julio retuví, en agosto declaro lo de julio. En agosto no retuví, entonces en septiembre no voy a declarar. ¿Ya? Entonces, como es mes vencido, pues al mes siguiente pues no tendré la obligación. Pero si es mes vencido y ahora tuve la obligación, en el mes siguiente tendré la obligación de acuerdo al calendario. Listo. Cuarto, dice, los notarios, ojo, los notarios son las personas a los que la nación, ¿sí? A los que el país, el Estado, les otorga, ¿sí? Esa capacidad de actuar como el Estado, ¿ya? Les delega. Estos son las entidades delegadas, ¿sí? Es una figura de delegación que hace la nación aquí, que la nación tiene que cumplir su función, ¿cierto? En la administración de todo lo que es la parte notarial, ¿cierto? Todo lo que son los circuitos notariales de las diferentes ciudades. Cada ciudad, de acuerdo a su tamaño, pues tiene un número de notarías diferentes, ¿cierto? Los municipios pequeños, pues tienen notaría única. Los municipios, pues, más o menos medianos, como Montería, pues pueden llegar a tener hasta 3, 4 notarías. Y pues grandes ciudades, pues tendrán cualquier cantidad de notarías, pues de acuerdo al número de habitantes. Entonces, ¿qué pasa? Que estas notarías son entidades que trabajan en nombre del Estado, pero que no le pertenecen al Estado, sino que son dirigidas o son otorgadas a notarios, a personas que cumplen ciertos requisitos para poder ser, digamos que, nombrados o delegados para esta función. Entonces, esos notarios dice que deben incluir en su declaración mensual de retenciones. ¿Por qué? Porque ellos son agentes de retención. Dice que deben incluir las recaudadas por la enajenación de activos fijos y realizadas ante ellos durante los respectivos meses o durante el respectivo mes. ¿Qué pasa? Que si yo voy a la notaría y hago un negocio con Angie sobre la enajenación de un activo, o sea, de un predio, de una vivienda, de un lote, ¿qué va a pasar? Allí en ese proceso de enajenación va a haber una retención, ¿ya? Entonces, el notario es el que hace dicha retención y como él es el agente retenedor, él es el que va a tener que declarar dicha retención. Ya yo como comprador no voy a tener ningún problema, ni Angie como vendedora va a tener ninguna preocupación en hacerlo. ¿Por qué? Porque la obligación va a recaer sobre el notario, ¿ya? Que es quien practica dicha retención. Por último, dice, aquellas personas naturales que enajenen activos fijos no estarán obligadas a presentar la declaración de retenciones por tal concepto, pues bastará con la que la persona natural consigne los valores retenidos. Entonces, miren que esta última tiene relación con la cuarta. O sea, nosotros, como personas naturales, comprador y vendedor, no tendrá, o sea, no estará obligado a presentar. ¿Por qué? Porque ya de antemano le han hecho la retención. Ya de antemano le aplicaron dicha retención y ya será responsabilidad de quien retuvo hacer la declaración y pago de dicha retención. ¿Listo? Yo creo que estas 5 recomendaciones quedaron bastante claras y pues todos estos conceptos también. Ya con estos conceptos, ya para el día jueves vamos de manera muy práctica a ver todo lo que es el diligenciamiento del formulario 350. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta aquí pues llega la parte de esta presentación. Espero que haya sido de mucho agrado para ustedes, de mucho enriquecimiento de la parte educativa, ¿cierto? De su parte formativa, su parte académica. Y pues si le quedan algunas dudas, pues los invito a que de manera muy autónoma ustedes puedan autogestionar también su conocimiento, consultando, leyendo, ¿sí? Y bueno, ya pues los espero para el día jueves para entrar ya a la parte práctica de este tema. Hoy fueron todas las recomendaciones, toda la parte teórica, toda la parte, digamos que de la normatividad. Ya el día jueves vamos a ir a la parte técnica, ¿sí? Ya la parte procedimental. Entonces hasta aquí vamos a dejar la clase
la grabación de la clase del día de hoy. Ahora, posterior a esta grabación, vamos a hacer la comprobación de la asistencia. ¿Listo? Por último, muchachos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Instructor, yo tengo una pregunta, pero no es sobre pues lo que Bueno, listo. Entonces ya ahorita en el espacio final, pues vamos a recibir tu pregunta. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar acá la grabación y vamos a proceder entonces a ver el pase de lista y las dudas con respecto a los demás temas.